Si les parece bien, a tener una palabra de oración para comenzar el tema de hoy. Querido Señor, háblanos a través de tu palabra, que podamos entender el secreto de la vida cristiana, que podamos, Señor, vivir en tu presencia y que no seamos cristianos promedios, sino que seamos verdaderos discípulos tuyos, que hagamos una diferencia o que tú hagas una diferencia donde quiera que vayamos. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título del sermón es Jesús murió en el Getsemaní. Y creo que no hay nada nuevo con esto, pero vamos a ir a Mateo 26, 36 al 46. Mateo. Hoy no tengo el PowerPoint en la pantalla, perdón, los versículos en la pantalla. Sí, vamos a leer directamente de la Biblia. Mateo 26, 36 en adelante. Dice así: Entonces Jesús llegó con ellos al lugar que se llama Getsemaní y les dijo: Sentaos aquí mientras voy allí a orar. Llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Entonces volvió a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió y otra vez los halló dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolo, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ahí llega el que me va a entregar. Lo que quiero mostrar en esta mañana es que las victorias o las derrotas no se dan en el lugar de los hechos. Las victorias o las derrotas en nuestra vida se dan en el lugar de nuestra oración, en el lugar de oración. Y por eso lo que quiero mostrar es que Jesús, si hubiera fallado en el Getsemaní, no hubiera habido un Calvario. Por lo tanto, Jesús murió en el Getsemaní. Fue allí que probó la muerte, la probó mentalmente y después estuvo dispuesto entonces a llegar al Calvario. De la misma manera tú y yo tenemos cosas grandes que enfrentar en la vida. Es más, la vida espiritual ya es algo grande de por sí, es algo imposible para nosotros. Si nosotros queremos tener victoria, la victoria no se va a dar en el lugar de los hechos, sino que la victoria se va a dar en el lugar de la oración. Y fíjense, para mostrarles que no estoy inventando algo, esto está en el Deseado de toda la gente, es página 643, dice, comentando Elena de White acerca del Getsemaní, dice: la agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Una paz celestial se leía en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. ¿Dónde Jesús había gustado los sufrimientos de la muerte? En el Getsemaní. Y tenemos otra cita que dice que allí nuestra salvación pendió de un hilo, porque había una gran tentación para Jesús al ver a los discípulos que no lo apoyaban, al ver que la gente no apreciaba lo que él había hecho por tanto tiempo, al ver que los dirigentes religiosos eran los que estaban de alguna manera manipulando a la gente en contra de él. La gran tentación era dejar todo y decir: ¿para qué sigo con esto?
Si al final todo lo que he hecho no ha dado fruto. En el Getsemaní, Él gustó los sufrimientos de la muerte por todos. Ahora, ¿qué pasó en el Getsemaní? ¿Qué pasó después de ese momento de oración? Fíjense lo que pasó. Vamos al principio, dice, la agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron ¿qué? Su depresión y desaliento. ¿Dónde yo dejo mi depresión y el desaliento? En la oración. Es en la oración que yo dejo que mi espíritu sea tocado por Dios para que no sea abatido. Más adelante dice, la tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. En el cuarto de oración, Dios no hace ningún cambio en las circunstancias, lo que hace es un cambio en nosotros, y eso es lo que hace la oración. La oración nos cambia a nosotros, para poder fortalecernos en la tormenta y en la furiosa tormenta que tenemos que enfrentar cada día. La tormenta no cambia su furia, somos nosotros que somos fortalecidos. Y por eso cuando nosotros somos fortalecidos, ¿cómo vemos a la tormenta? Pequeña. O sea, la diferencia no tiene que pasar fuera de nosotros, sino que la diferencia tiene que pasar en nosotros. Orar no nos prepara para el trabajo. Orar es el trabajo. Eso es lo que dijo Oswald Chambers. El gran problema es que nosotros muchas veces estamos enfocados en lo que tenemos que hacer y nos olvidamos que lo que tenemos que hacer primero es vivir en la presencia de Dios. Y la primera, digamos, herramienta o el primer disciplina para vivir en la presencia de Dios es una vida de oración. Lutero decía, hoy tengo muchas cosas que hacer, muchísimas cosas que hacer, por lo tanto voy a orar más. Ojalá esa fuera nuestra manera de ver las cosas, pero nosotros cuando decimos tenemos muchas cosas que hacer, ¿qué hacemos? Oramos menos, hoy no tengo tiempo para leer la palabra de Dios, hoy no tengo tiempo para buscar al Señor. En una cita de Elena de White acerca de Enoc también dice lo mismo, que cuanto más ocupado estaba, más tiempo a Dios dedicaba. Y yo tengo una pregunta, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Se puede decir que tú te caracterizas por una vida de oración? Y de acuerdo a tu respuesta, tú puedes ya saber por qué tus estados de ánimo están un día por allá arriba, otro día por abajo. Tus estados de ánimo dependen, y los míos dependen de las circunstancias. Cuando no tenemos fuerza interior, si la circunstancia es buena, estamos contentos. Si la circunstancia es mala, estamos tristes. Si las cosas no nos van bien, nos enojamos. Si las cosas nos van mejor, entonces ahí nos ponemos. Nosotros sufrimos esas vaivenes de nuestros estados de ánimo y no solamente lo sufrimos nosotros, sino quienes lo sufren también. Todos los que nos rodean. Son víctimas de nuestros estados de ánimo. Y es por eso que no logramos madurez espiritual, porque no hemos aprendido a permanecer en la presencia de Dios. ¿Dónde traicionó Pedro a Jesús? En el Getsemaní ocurrió la victoria de Jesús, pero en el Getsemaní ocurrió la derrota de Pedro, el fracaso de Pedro y el fracaso de todos los discípulos. Pero cuando Jesús le decía a Pedro, ora porque este es el momento de la victoria, ¿qué hacía Pedro? Se dormía. Y por eso cuando tú fracasaste, no le eches la culpa a los hechos del fracaso. Tú preparaste el fracaso, tú preparaste tu fracaso, porque cuando tenías que estar orando en el Getsemaní, te dormiste. Cuando tenías que orar en el Getsemaní, estabas tan lleno de ocupaciones que no tenías tiempo para orar. Y entonces después llega el fracaso, ¿y a quién le reclamamos cuando tenemos un fracaso? Le reclamamos a Dios. Es más, lo insultamos a Dios como le insultó Pedro a Jesús. Sin embargo, cuando Pedro estaba insultando a Jesús, se encontró con esa mirada de amor que no lo recriminaba, que simplemente le decía a Pedro, todavía te sigo amando, a pesar de todo esto. Y por eso nuestras victorias se juegan en el Getsemaní, no se dan en el lugar de los hechos. Y ahora la pregunta es, ¿por qué no oraron los discípulos? Porque estaban cansados.
Ajá, dicen porque no tenían costumbre. ¿Por qué no tenían costumbre? ¿Por qué está? Vamos a ver qué dice el deseado de toda la gente. Comentando sobre esto, dice, pero los discípulos confiaban ¿en qué? En sí mismos. No miraron al poderoso auxiliador como Cristo les había aconsejado que lo hiciesen. ¿Por qué tú y yo no oramos? ¿Por qué? Porque confiamos en nosotros mismos, no sentimos necesidad. Ojo, de acá podemos salir y decir, acá no estamos predicando sobre la oración, ¿eh? Acá estamos predicando sobre buscar a Dios en nuestras vidas. Y ahora vamos a un poquito más a desarrollar este concepto. Pero acá podemos decir, vamos a orar ahora, voy a dedicar 20 minutos por día cada mañana para orar. Y eso no va a hacer ningún cambio, porque tú vas a venir acá y vas a decir, hermano, yo estoy orando 20 minutos y me está haciendo tan bien para poder impresionar a los demás como ustedes están haciendo lo que hay que hacer. Como diciendo, ahora soy mejor cristiano que todos ustedes porque ustedes no oran 20 minutos, o una hora o lo que sea. No, la oración mecánica no cambia nada, es la oración por necesidad, la oración que yo siento necesidad de Dios, la que me hace cambiar. Y el gran problema es que nosotros confiamos en nosotros mismos y nosotros no sentimos necesidad y por eso no oramos. Y por eso tenemos que decir, ahora me voy a proponer a orar. No, el que está necesitado no se propone orar, ora. Ora. Y por eso la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús dice que la vida cristiana comienza con mi necesidad. Si no siento necesidad, no voy a recibir la salvación, tampoco. ¿Por qué nosotros no oramos? Porque confiamos demasiado en nosotros mismos. ¿Vieron las personas que vienen a la iglesia? Ojo, no los voy a... Y yo también puedo ser un pastor así. Vienen a la iglesia, pero vienen, se sientan, son responsables en sus actividades y eso, pero no vibran con el Señor. Es como que sí, es toda una rutina la religión, pero no vibran. ¿Por qué? Porque no sienten necesidad. Simplemente vienen para salvarse. O sea, dicen, esto hay que hacer para salvarse, vengo. Yo sé que hay una salvación que hay que aceptar, entonces vengo para salvar. No, pero es que si no tienes necesidad, no te vas a salvar. ¿Por qué? Y no es porque yo voy a crear necesidad en mi vida, sino que la salvación se da a través de una persona. Y esa persona, yo me tengo que relacionar con esa persona. No puedo simplemente aceptar intelectualmente a Jesús y decir, por eso estoy salvo. Y entonces acepto intelectualmente a Jesús y vengo a la iglesia. Ahora, con esto no te estoy diciendo que dejes de venir a la iglesia. Lo que estoy queriendo es que nos sacudamos y nos empecemos a dar cuenta que la religión va un poquito más allá que venir a la iglesia a aprender algo lindo. Va un poquito más allá que dejar de trabajar en sábado. Va un poquito más allá que ser muy responsable en las oficinas, como se dice, en las posiciones que me dan aquí en la iglesia. Juan 15, 5 al 7. Jesús lo dijo claramente. Perdón, es cierto que no está en el PowerPoint. Vamos a Juan 15. Cinco al 7. Dice así. Yo soy la vid. ¿Quién? Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Los pámpanos son como esos rulitos que se hacen que salen de la vid. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y seguimos. El que no permanece en mí es como el pámpano que se desecha y se seca. Y a esos pámpanos los juntan, los echan en el fuego y los queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Acá es interesante porque Jesús dice que separados de Él, ¿cuánto podemos hacer? ¿Y qué es nada? Nada. Separado de Él, ¿qué puedes cocinar? Y
sin embargo tú eres una buena cocinera. Desde chiquita te enseñaron a cocinar y todo el mundo te felicita. Cada vez que traes una comida al potluck, todo el mundo te felicita y dicen, ¡ay, qué rico! ¿Y cómo te sientes tú? Tú te sientes bien. Y te sientes bien a tal punto que tú no oras para cocinar. Y alguien puede decir, pero es que no podemos ser... Es que la Biblia dice, yo no digo que cada vez que vamos a cocinar, pero yo tengo que vivir en oración porque separado de Él, ¿qué? Nada. Entonces, lo que hago separado de Él, que aparentemente lo puedo hacer, no es para Él y no sirve para nada. Mi vida tiene que ser una vida de permanencia en Él. Como el pámpano está conectado a la vid, yo tengo que vivir conectado a Jesús. Yo no puedo desconectarme en ningún momento. No es que para la gran obra que tengo que hacer, me piden, por ejemplo, hoy dar unas palabras aquí adelante, entonces para eso oro, Señor, órame, porque eso sí, no estoy acostumbrado a hacerlo. Pero ¿qué pasa para las cosas cotidianas de la vida? ¿Qué pasa cuando pierdes una llave en tu casa? ¿Qué pasa cuando tienes una situación común de la vida? Dependes de Jesús. Jesús dice que nada puedes hacer sin Él y nada es nada. El gran problema es que nosotros confiamos ¿en quién? En nosotros mismos. Confiamos en nosotros mismos y por eso no dependemos de Él. Y por eso no vivimos en su presencia. Vivimos de repente en su presencia, nos separamos, volvemos, nos separamos, nos volvemos. Y entonces Dios nos tiene que ir enseñando de a poquito a permanecer en Él. Y claro, y como nos enseña, nosotros aprendemos egoístamente. ¿Por qué? Porque cuando nos empezamos a separar de Él, empiezan a venir fracasos. Y cuando vienen los fracasos nos empezamos a dar cuenta. Pero si no fuera por los fracasos, no nos daríamos cuenta y siempre viviríamos separados de Dios. Y por eso Pablo dice que a través de las tribulaciones es que tenemos que entrar al reino de los cielos. No es por causa que Dios quiere mandarnos tribulaciones, sino que nosotros somos tan duros y tan orgullosos que pensamos que hay cosas que podemos hacer sin Jesús. Y acá dice, sin mí nada puedes hacer. Ahora es interesante, dice que cuando permanezco en Él, esto de Jesús lo conecta con la oración. Cuando yo permanezco en Él, todo lo que le pide, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a hacer, todo. Todo. Hasta que te haga aparecer la llave que perdiste. Y si no la hace aparecer, es porque te está contestando de la mejor manera que tú no lo entiendes. Pero todo Dios te lo va a contestar cuando estés conectado continuamente con Él. El gran problema es que nosotros, vuelvo a repetir, hay cosas que pensamos que podemos hacer sin Él. O vamos a decirlo así, porque así parece un poquito, no lo entendemos bien. Hay cosas que pensamos que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. ¿Por qué confiamos en nosotros mismos? ¿Cuál es la razón? Y acá están dos engaños de Satanás, dos engaños muy grandes. El primero no tiene que ver tanto por qué confiamos en nosotros mismos, pero tiene que ver por qué hacemos las cosas por nosotros mismos. El primer engaño de Satanás es hacernos dudar de quién es Dios. O sea, nosotros pensamos que Dios no nos ama tanto para ocuparse de todo en nuestra vida. Pensamos que a Dios solamente podemos ir para cosas relevantes en nuestra manera de pensar, pero no para todo. Y la Biblia, o sea, Jesús vino a enseñarnos que Dios, así como se preocupa de un gorrión, y si se preocupa de un gorrión, se va a preocupar mucho más de nosotros y de todas las cosas que nosotros vivimos. De todas esas cosas. Tú vienes aquí cargado de problemas o cargada de problemas, pero tú dudas de que Dios va a tomar atención en tu problema. ¿Y por qué? Porque has estado orando hace mucho tiempo y tú dices que Dios no te contestó. Bueno, Dios no te contestó como tú esperabas que te conteste, pero Dios te contestó. Pero como tú estás tan centrado o centrada en lo que quieres que Dios te conteste, no puedes ver la obra de Dios porque tú, hasta que no veas lo que tú piensas que Dios no te contesta. Y la oración no tiene que ver, o sea, no está centrada en la bendición que Dios me quiere dar, sino que tiene que estar centrada en el Dios que da las bendiciones. La oración es entrar en la presencia de Dios y conectarme con Dios para permanecer en Él y para entender que todo lo que viene en mi vida está dirigido por Él. Dios me ama incondicionalmente y Dios nunca me deja. Y Jesús quiere que nosotros entendamos eso. Ese es el secreto de la vida cristiana. Aprender a entender que Dios me ama incondicionalmente. A pesar de que estás lejos de Dios, a pesar de que no tienes fe, a pesar que eres incrédulo, a pesar que te equivocaste, Dios te sigue amando. Y siempre que lo busques, Él va a estar ahí.
porque Él ya te buscó a ti. Pero Él quiere que aprendas a depositar todas tus cargas en Él. Y que creas. Pero yo no siento eso. Bueno, actúa como si sintieras. Actúa como si sintieras. Ese es uno de los engaños de Satanás, hacernos dudar de quién es Dios. Y el otro engaño es hacernos creer que nosotros podemos solos. Y acá viene el gran engaño, acá viene la gran cosa. El gran problema de Satanás, una de las grandes trampas que tiene, ¿saben cómo se llama? A ver si la adivinan. Empieza con E. No. Egocentrismo, sí. Están todos correctos. Nada más que tienen que adivinar lo que yo estoy pensando. Para mí, una de las mayores trampas que tiene Satanás, a ver, les voy a dar otra ayuda. Va con E y X después. Es el éxito. El éxito es una de las grandes trampas de Satanás. Porque todas aquellas personas que les gusta hacer cosas solas es porque en alguna cosa en el pasado tuvieron éxito en algo. Y ese éxito las hace decir yo puedo. Y por eso el éxito nosotros muchas veces lo tomamos como una bendición. No, el éxito es una gran prueba y que no muchos pueden pasarla. Es lo mismo que el dinero. Y por eso Satanás decimos, esa persona es bendecida. Quizás esa persona está siendo maldecida porque nosotros medimos el éxito de una manera diferente. El éxito humano al éxito divino es totalmente diferente. El éxito humano es lograr cosas y el éxito divino es reconocer que no puedo nada. Miren qué diferente que es el éxito humano que al éxito. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros premiamos y admiramos en esta vida? Si, por ejemplo, viene alguien acá y dice, hermano, yo no puedo hacer nada, lo despreciamos, más acá en Estados Unidos. A esa persona la despreciamos porque acá tenemos que mostrar que todo lo podemos, que nosotros somos orgullosos, o sea, que hemos logrado cosas. Y entonces esas personas no son valoradas. Sin embargo, el éxito divino es aprender que yo no puedo hacer nada. Y Satanás me llena de éxito humano para lograr así mi perdición, porque la vida cristiana comienza con pobreza de espíritu. Y entonces las personas que tienen éxito humano inconscientemente piensan que hay cosas que pueden hacer por sí mismas. Y entonces su experiencia con Dios no es profunda, es una experiencia superficial. Perdón. El éxito en el mundo nos imposibilita experimentar el éxito para con Dios. Hermanos, más en estos ambientes. En estos ambientes peor. Porque en estos ambientes estamos, por ejemplo, enfrente de una universidad. ¿Y qué se premia en una universidad? El éxito académico. ¿Y cómo consideramos a la persona que habla difícil y que escribió libros y que hizo esto y que hizo lo otro y que da conferencias por allá y conferencias por allá? Y entonces el éxito académico lo buscamos, en estos ambientes lo buscamos. Pero en este lugar específicamente, hablando de college, no solamente hay un común de éxito académico, sino también que aquí hay mucha gente que ha logrado cosas en la vida con dinero. Y hay muchísimo dinero en este lugar. Entonces, ¿cómo valoramos el éxito monetario? Pero vuelvo a repetir, el éxito en el mundo nos imposibilita experimentar el éxito para con Dios. Y lastimosamente nosotros gastamos nuestras energías buscando el éxito del mundo. Y es por eso que posiblemente tengamos éxito, pero ¿cómo está nuestra vida? Vacía, hueca. ¿Cómo está nuestro estado de ánimo? Estamos continuamente como una montaña rusa, por arriba, por abajo, por arriba y por abajo, y por arriba y por abajo. Por el hecho que no dependemos de Jesús. No somos los pámpanos que se unen a la vid, sino que estamos separados y esos pámpanos se están secando. Tu vida y la mía pueden estar secas. Ojo, y esto de los pastores no somos inmunes a esto. No, también el éxito pastoral es justamente la gran trampa de Satanás.
Porque el éxito pastoral generalmente no se da por el pastor, sino cuando un pastor tiene éxito, ¿por qué un pastor tiene éxito? Es por la iglesia que le da éxito. O sea, si un pastor, si a un pastor la iglesia no le da éxito, no tiene éxito. Pero es la iglesia la que le da éxito. Pero entonces el pastor puede ser que esté con Dios, pero cuando la iglesia comienza también a reaccionar bien, la iglesia comienza a dar frutos. Pero como esos frutos son visibles y como en esta sociedad se premia lo que se ve, entonces la gente empieza a considerar a ese pastor como un pastor exitoso. Y el pastor que se empieza a sentir exitoso, empieza a sentir que hay cosas que puede hacer. Y cuando empieza a sentir que hay cosas que puede hacer, se empieza a separar de Dios. Y como tiene los resultados que la gente lo sigue aplaudiendo porque aparentemente es exitoso, allí vienen las grandes caídas de los pastores. O vienen nuestras grandes caídas. El éxito es la peor trampa de Satanás. Te hago una pregunta. O me hago una pregunta a mí. ¿Para qué estamos criando a nuestros hijos? Qué orgullosos nos sentimos cuando tienen ese éxito del mundo. Claro, no, guardando el sábado, creyendo las 28 doctrinas, siendo vegetariano. O sea, es un éxito santificado, un éxito mundano, o sea, un éxito adventista. Pero nos gusta el éxito mundano mezclado con el adventismo. Pero ¿cuál es el verdadero éxito? El verdadero éxito es renunciar a nosotros mismos. El verdadero éxito es reconocer que no puedo hacer nada sin Jesús. Y de eso hablamos muy poco, de eso incentivamos muy poco. Continuamente estamos empujando para el éxito mundanal, para el éxito mundanal. Entonces viene el chico con bajas notas y ¿qué le enseñamos? Que tiene que sacarse buenas notas. Pero no le decimos, depende de Jesús para esto, tienes que depender de Jesús. No, es todo, Jesús es en la escuela sabática, acá en la iglesia, tienes que portarte bien, tienes que hacer, pero no hacemos a los chicos a depender de Jesús, porque nosotros no dependemos de Jesús en todo. Para nosotros la religión se ha transformado en esta cultura. Entonces después, cuando llega el tiempo que los chicos se van de la iglesia, decimos, pero ¿por qué si los criamos bien? Es que los criamos para el éxito mundano, no los criamos para el éxito espiritual. El éxito espiritual tiene que ver con el fracaso de nosotros mismos. Y para enseñarle eso a nuestros hijos, primero tenemos que fracasar nosotros. Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Se cría en Egipto. ¿Tiene éxito Moisés? ¿Mundano o espiritual? Mundano. Tiene éxito mundano. ¿Y cuándo comienza el éxito espiritual de Moisés? Sí, él no renuncia. ¿Qué pasa? Él, o sea, sí, ojo, él, vamos a ver, esto está bueno este diálogo. O sea, él sí quiere buscar a Dios, él nunca se separó de Dios. Pero él pensaba que el éxito mundanal era lo que lo capacitaba para servir a Dios. Y el éxito mundanal nunca te capacita para servir a Dios. Y entonces él quiere hacer las cosas a su manera. Y el gran cambio de Moisés comienza con una gran crisis con respecto a sí mismo. Y ahí comienza un cambio que ojalá hubiera sido, siente la crisis y al otro día está sacando a Israel de Egipto. No, había aprendido tantas cosas malas en Egipto con respecto al éxito que tuvo que pasar 40 años en el desierto para poder ser capacitado para la obra que Dios lo había llamado. Porque el éxito mundanal te aleja de la obra, del éxito de la obra para la obra de Dios. Y alguien puede decir, pero entonces que no sirvió de nada todo lo que vivió en Egipto Moisés. Y acá viene algo importante. Los talentos que desarrollamos en el mundo no nos capacitan para la obra de Dios. Simplemente Dios nos permite que lo usemos en ella. O sea, Moisés fue un gran estratega. Moisés aprendió a escribir, aprendió a leer, fue filósofo, fue abogado en Egipto, todo eso lo aprendió.
Pero eso no lo capacitó para la obra que Dios tenía para él. Eso simplemente después lo usó en la obra que tenía para él. Él lo único que tenía para la obra de Dios tenía que desconfiar de sí mismo. Pero el éxito que después fue, o sea, los talentos que desarrolló, que después fueron usados en la obra de Dios, lo alejaron de Dios mientras él no tuvo una crisis para darse cuenta que él dependía de Dios. No sé si me explico. Y es por eso que Satanás nunca gana. Si yo me entrego a Cristo, hasta lo que desarrolló Satanás en mí para confundirme en el pasado, Dios lo utiliza después en su obra. Pero no es por eso que Dios te eligió. No fue que Dios lo eligió a Moisés por el hecho de que desarrolló abogacía en Egipto, porque aprendió a leer en Egipto, porque fue un buen general en Egipto. Dios no lo eligió. Ya lo eligió cuando nació y todavía no había sido capacitado en eso. Dios lo eligió a Moisés porque lo eligió. Punto. Y a mí me parece que Dios lo eligió a Moisés por sus padres. Porque sus padres entendieron cuál era el verdadero éxito, depender de Dios. Nada más que Moisés no lo entendió demasiado en 12 años. Y tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios. En ese problema que estamos, en esa situación difícil que estamos viviendo, ¿qué tal si tú dejas de hacer estrategias humanas para solucionarla y simplemente te rindes a Dios? Y simplemente te rindes a Dios, esperas en Él y haces lo que Él te dice cada día que hagas. ¿Y sabes qué es lo que te dice que Él cada día hagas? Permanezcas en su presencia. Dios va a ir empezando a resolver todos los problemas de afuera cuando tú resuelvas tu problema de adentro. El problema es que o desconfías que Dios se va a hacer cargo de tu problema, o tú quieres hacer algo por ti mismo o por ti misma. Y eso determina nuestro fracaso. ¿Cómo aprendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros? ¿Cómo lo aprendemos? Hay solamente una manera. A través de Jesús. Pero el Jesús que aparece en la Biblia. No el Jesús que me dicen los libros ni que me enseñaron en la iglesia, sino el Jesús que aparece en los evangelios. Y por eso no puede haber victoria espiritual que no esté conectada con la Biblia y con la oración. No con la Biblia para estudiar teología, sino con la Biblia para conocer a Dios a través de Jesús, para estudiar la vida de Jesús. ¿Cuántas personas viven en la iglesia? Son adventistas de segunda generación, son descendientes de familias que todos admiran, son personas que se portan bien, son personas, pero no conocen a Jesús. No conocen a Jesús, conocen la doctrina, conocen todo, pero no conocen a Jesús. Y no vibran con Jesús tampoco. Vibran simplemente con el hecho cuando tienen una función y se destacan, cuando sus hijos hacen una cosa hermosa y en las instituciones adventistas y se destacan en las instituciones adventistas, pero no vibran con Jesús. Y de alguna manera nos estamos preparando para un gran fracaso y no nos damos cuenta porque no dependemos de Él y no estamos entendiendo que el verdadero éxito es fracasar con respecto a nosotros mismos. Es enseñarle a nuestros hijos que ellos no pueden hacer nada lejos de Jesús. Y cuando yo estoy predicando esto me parece que estoy sentado acá y que alguien me está predicando. Porque yo lo necesito eso, soy el primero que lo necesito. Pero gracias a Dios que Dios me agarra con amor, me agarra la oreja, no me la tira fuerte. Pero necesitamos más de Jesús. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión la vamos a ver en algo muy, muy conocido, Lucas 10, 38, 42. ¿Cuántas meditaciones se han hecho de esto? Lucas 10, 38 al 42. Dice así. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies de Jesús y oía sus palabras. Pero Marta, atareada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deja servir sola? Dile que me ayude. Pero Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María eligió la buena parte que no le será
quitada. ¿Cuál era el problema de Marta? No, Marta era muy práctica. No, Marta no era práctica. No era práctica Marta. Marta era Marta. ¿Cuál era el problema de Marta? ¿Por qué a Marta le gustaba hacer mucho en la casa? Porque quería todo. ¿Y por qué quería que todo le saliera bien? Porque ¿qué había pasado en el pasado? ¿Cómo le salían las cosas? Le salían bien. Ella era famosa por ser una buena organizadora, por ser una buena persona que cocinaba. Y entonces todo el mundo decía, ay, qué bien Marta, qué bien, ay, qué bien. ¿Cómo tiene todo? Y entonces Marta era la hija preferida de los padres. Marta fue la hija que los padres se sentían muy orgullosa. Pero todos, o sea, se sentían muy orgullosos de Marta porque todos decían, ay, qué buena chica, está activa en la iglesia, directora de sociedades jóvenes, y canta y hace esto y hace lo otro, y todos alabando. Y con María, bueno, no sé cómo le salió esa chica a esos padres tan buenos. María tenía algo que era muy linda. Pero los padres valoraban, era linda, pero había dejado de guardar el sábado, había dejado de hacer todo eso que Marta sí hacía. Pero ¿saben qué? Marta, con todo su éxito, nunca había fracasado con respecto a sí misma. Y por eso quería seguir haciendo cosas. No era que era práctica, era que no había fracasado. María tuvo un fracaso. Y no tuvo un fracaso, tuvo un fracasote. 7 veces. Pero en esas 7 veces se encontró ¿con quién? Con Jesús. María quería salir de sus problemas con sus propias estrategias. También tenía que fracasar. Pero llegó al fracaso mucho más rápido que Marta. Y cuando llegó al fracaso total, se quedó totalmente con Jesús. Y aprendió a determinar qué era lo más importante. Y se dio cuenta que lo más importante era estar a los pies de Jesús. Es que a mí no me gusta leer, pastor. Yo no soy de esas personalidades. Es que no fracasaste, hermano, por eso. Es como que yo te tiro un salvavidas, te estás ahogando, te tiro un salvavidas. Ay, no tengo ganas de agarrar el salvavidas porque no estoy acostumbrado a estirarme para agarrar el salvavidas. Acá es una cuestión de vida o muerte. No es cuestión si me gusta o no me gusta. Para eso está Dios que hace milagros. Pero el problema es que no sentimos tanta necesidad por eso. Es que no sentimos necesidad porque no hemos fracasado con respecto a nosotros mismos. Y por eso el cielo va a estar lleno de personas fracasadas, pero que llegaron a ser victoriosas en Cristo. Que aprendieron que sin Él nada, absolutamente nada se puede hacer. Y como llegaron a esa conclusión, ahora viven en oración. Se han dado cuenta que son un desastre, viendo a través de la Biblia la vida de Jesús, viendo las actitudes de Jesús, viendo la diferencia de Jesús con uno. Entonces ahora viven en la presencia de Jesús y dicen, no, sin Él yo no me puedo separar, yo tengo que estar en su presencia. Cada cosa la voy a poner en sus manos, cada cosa la voy a hacer como Él quiere. Ya no confío más en mí. Yo no entiendo cómo Jesús llegó a esa conclusión. Jesús parece que vivió fracasado con respecto a sí mismo desde que nació y no entiendo cómo. Si nunca se equivocó. Pero ¿saben qué? Había algo que parece que Jesús entendió. ¿Y qué es lo que entendió Jesús? Había 2 cosas. Una, que entendió que era débil. Y Jesús era tan débil como tú y como yo lo somos. Él era tan débil como tú y yo. Y había otra cosa que entendió Jesús. Que la obra que tenía que hacer era tan grande que Él no la podía hacer. Y por eso Jesús vivió en la presencia de Dios como nosotros, como tú y yo podemos vivir. Y Él venció. Pero Él no murió en el Calvario. ¿Él dónde murió?
Él murió en el Getsemaní. Abraham no dedicó a su hijo no puso a su hijo en el altar en el monte Moria. Él puso a su hijo en el altar en la tienda. Jacob no se encontró con Esaú en el momento que se abrazaron, sino Jacob se encontró con Esaú en el valle de Jaboc, cuando le dijo al ángel: no te dejaré si no me bendices, porque yo soy un desastre. Nuestras victorias las estamos viviendo, nuestras victorias o nuestras derrotas las estamos viviendo ahora. Cuando venga la victoria, si es que viene, va a ser porque hoy dependimos como un pámpano de la vida. Y cuando venga la derrota, si es que viene, es porque hoy nos sentimos demasiado seguros de nosotros mismos y no quisimos depender del pámpano, de la vid, como el pámpano depende de la vid. Por eso, la vida de oración no es que ahora voy a salir a orar 1 hora por día, sino que la vida de oración es encontrarme con Jesús, para que Jesús me despierte mi real necesidad y que me dé cuenta que soy un fracasado espiritual, y cuando me dé cuenta que soy un fracasado espiritual, comenzaré a vivir la victoria espiritual que Dios quiere para mí. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar cantando nuestro himno lema 434. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso que ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía a cada paso, me da siempre lo mejor, y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí.
Querido Señor, queremos, como dice la canción, que llegues a ser todo para nosotros. Señor, ayúdanos a vencer en Getsemaní, no esperar a vencer en el Calvario, Señor, sino que podamos entender, Señor, que es en tu presencia donde tú haces esa obra de humillarnos con tu amor, de hacernos reconocer que necesitamos depender de ti y de todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros si es que realmente llegamos a esa experiencia. Señor, perdónanos por ser tan independientes. Perdónanos por habernos agarrado del éxito que nos dio Satanás para pensar que no te necesitamos tanto, Señor. Señor, haznos fracasar con respecto a nosotros mismos y que Jesús venza. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en su nombre. Amén.